Hacinamiento penitenciario en El Salvador o hacinamiento carcelario. Disposiciones generales. La principal dificultad que ha debido enfrentar la prisión salvadoreña es el hacinamiento. Como consecuencia insalvable, las personas privadas de la libertad deben convivir al margen de los requisitos mínimos de alojamiento, higiene, alimentación y trabajo, entre otros derechos fundamentales. De la misma forma, se les limitan las visitas de los familiares y amigos. La sobrepoblación o hacinamiento carcelario significa, en términos generales o sencillos, que hay más de una persona en espacios donde solo debería de haber una. Pero un elemento importante a tratar es por qué el hacinamiento es un tema de interés para cualquier estado. Bueno, principalmente es un fenómeno bastante común. Hay muchos países que tienen hacinamiento carcelario, especialmente los países que van en vías de desarrollo. Las cárceles, en vez de ser tratadas como centros de reinserción social, son centros de corrupción, en donde las pandillas o las organizaciones criminales planean sus movimientos ilícitos desde el centro penitenciario. También los estándares son bastante alarmantes en estados subdesarrollados, como lo dije anteriormente, en algunos países asiáticos y especialmente, como se sabe, Latinoamérica. Según estudios que se han hecho alrededor del mundo, especialmente por doctrina europea, se dice de que hay 10 millones de personas privadas de libertad en el mundo, de las cuales 1,5 millones están en Latinoamérica. El 10% de todas las personas que están en centros penitenciarios está en Latinoamérica, es una gran parte del mundo. Y pues como vimos de que los estándares son sumamente altos, e imagínense de que si son sumamente altos, los centros penitenciarios no tienen cómo abastecer si estamos en vías de desarrollo. Es lógico que se van a vulnerar los derechos de estas personas. Pero, ¿cuándo podemos hablar del hacinamiento como tal? ¿Cuáles son los signos del hacinamiento? Bueno, pues nos referimos al hacinamiento cuando un recinto carcelario ha superado a más de su 100% de capacidad para mantener a los reclusos. También es a causa de los sistemas penitenciarios de cada país, la mala gestión, la mala organización. También muchos sistemas pasan por alto sus capacidades, solo les importa mantener a los reclusos en un lugar detenidos, y también solo les importa el hecho de mantenerlos dentro del recinto sin tomar ninguna prevención acerca de higiene, salud, salud mental, espacio, etcétera, como lo hemos podido ver. El hacinamiento no debe verse como un fenómeno que va en desarrollo, porque a pesar de que lo haga, una de las preocupaciones más importantes es detenerlo, prevenirlo. Según algunas doctrinas europeas, establecen una media de 7 metros cuadrados por recluso. Imagínense el espacio que dan, es bastante amplio para una persona, cosa que es sumamente imposible en nuestros recintos carcelarios en Latinoamérica. También se necesita una gestión que garantice la vida digna de los internos, un sistema penitenciario bastante avanzado, bien organizado, que pueda ofrecerle una vida digna a todos los reclusos. Y como sabemos, está imposibilitado por el desarrollo de nuestro país, en donde la criminalidad sube cada día y los centros penitenciarios pues no dan abasto para mantenerlos. ¿Qué fenómenos causa el hacinamiento en Latinoamérica? Y no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier estado en donde se pueda ver. Primero, no logra abastecer la demanda diaria de la delincuencia, como lo dije anteriormente. La criminalidad sube cada día y no logra abastecer o cubrir las necesidades de todo el conjunto. También esto retrasa las planificaciones tomadas por el sistema penitenciario, ya sea que si se tengan algunas nuevas órdenes o nuevos sistemas o nuevas aplicaciones de diferentes leyes, el hecho de estar manteniendo a nuevas personas cada día retrasa lo que puede venir a prevenir el hacinamiento como tal. Genera corrupción en el personal de seguridad, como lo hablaba anteriormente.
estos centros penitenciarios, en vez de ser centros de reinserción social, han sido tomados como centros de corrupción, y no solamente de las personas nuevas que van llegando y tienen contacto con las personas de alta criminalidad, sino también de personal de seguridad que es corrompido por el personal que está privado de libertad, y los internos que están juntos pues planean sus movimientos dentro de la celda, movimientos delictuales acerca de venta de droga, corrupción, extorsión, etc. Aquí tenemos algunas estadísticas que propuso en 2013. El hacinamiento como tal tiene una gran relación con los derechos humanos, pues el hacinamiento no hay que verlo solamente como una pena de prisión, como una superación del límite de los recintos carcelarios, sino también hay que ver de que hay personas habitándolos, hay personas que están dentro de ellos, y pues estas personas también tienen dignidad, tienen sus derechos, y pues uno de los elementos más comunes del hacinamiento es sobre la higiene. Podemos ver de que el estado de los recintos es bastante deplorable, pues a estas personas se les trata peor que un animal, ya sea por los tabús que se tengan en la sociedad acerca de los delitos que cometen, ya sea si son asesinatos, violaciones, robos. Estas personas no son muy bien tratadas por el conjunto social. Podemos ver de que hay mala higiene, una exposición a múltiples enfermedades por suciedad acumulada cada día, pues no se limpia de manera adecuada. Hay un desequilibrio en la salud mental de las personas que van entrando, y puede ser de que el desequilibrio en la salud mental de los internos sea solamente de las personas nuevas que van llegando, personas que son nuevas en cometer delitos, pues las personas que ya tienen más tiempo ahí se han acostumbrado a estar en ese recinto y han llevado su vida. Pues este desequilibrio en la salud mental es bastante común en nuevos internos, y también hay vulneración a la dignidad humana, además de su evidente condena. No solamente basta con tratar a las personas con la pena impuesta por el tribunal competente, sino también se le da una vida indigna en suciedad, falta de alimentos, falta de medicamentos, una salud bastante deplorable, en muy malas condiciones, y pues todo lo que se vive ahí es bastante indigno para un ser humano. Continuaremos con lo que es el tema del sistema penitenciario en El Salvador. Me voy a enfocar en mencionar algunos problemas y algunas soluciones de este. Vamos a definir lo que es el concepto de sistema penitenciario. Es la organización creada por el Estado que consiste en un conjunto de infraestructuras denominadas prisiones, que tienen por objeto de funcionamiento el cumplimiento de penas preventivas, de libertad y medidas de seguridad impuestas al cual ha cometido algún delito, el cual alberga personas condenadas y procesadas, buscando también enfocarnos en las soluciones para la mejor vida dentro de los centros penitenciarios en El Salvador. Sabemos que es importante la separación de los presos y que se debe realizar no solo por la calidad de las personas, sino también por su sexo. El Salvador cuenta con diferentes centros penitenciarios. Bien lo sabemos que existe el centro penitenciario para mujeres, para hombres, y también donde cumplen las penas los menores de edad. El trato humano de los presos es muy importante, la adecuada alimentación, la corrección por medio de un buen sistema educativo, con el fin reformador de este para que se puedan readaptar a la sociedad. Uno de los problemas más señalados en el sistema penitenciario salvadoreño es la insuficiencia de recursos, ya que no cuenta con una asignación presupuestaria acorde a las necesidades materiales de las prisiones. De ahí también se da la causa de las condiciones infrahumanas de la cárcel que se observan a simple vista, y la insuficiencia de recursos
económicos, los cuales traen en sí muchos más problemas para la vida de estas personas dentro de un centro penitenciario. A pesar que la ley penitenciaria salvadoreña establece que el tratamiento está formado por todas aquellas actividades terapéuticas, asistencias que están encaminadas a la reinserción social de los condenados, incluye la atención postpenitenciaria, la actividad más importante que ha sido encomendada a los consejos criminológicos nacionales y regionales, pues el fin de esto es que el interno pueda readaptarse a la sociedad. El modelo penitenciario adoptado por El Salvador luego de conocer la historia, se ha desarrollado la idea de prisión como un medio de retención del delincuente para arribar el momento de su juzgamiento o ejecución hasta llegar a un cambio operado en la forma de concebirla, ya no como un lugar de mera custodia, sino como una pena sustantiva que cumplía estando recluido bajo ciertas condiciones en un establecimiento determinado. De esta manera surgen de los regímenes penitenciarios, los cuales fijan condiciones particulares para que se desarrollen en el interior de los actualmente llamados centros de readaptación social. El sistema penitenciario salvadoreño se describe al sistema progresivo a la ejecución de la pena. La situación actual del sistema penitenciario salvadoreño, podemos saber que en El Salvador existe un uso elevado de la prisión como pena. Esto se debe al represivo sistema penal que tenemos. Carlos Edilberto Vigil considera que El Salvador se ha convertido en los últimos años el país latinoamericano con el más inestable sistema penitenciario, el fin de la guerra civil, el rompimiento de las estructuras bélicas, el nacimiento de las estructuras nuevas para regular la conducta social, son todos ellos elementos de un cambio histórico y no solo acontecimientos aislados. La situación actual del sistema penitenciario salvadoreño, podemos saber que en El Salvador existe un uso elevado de la prisión como pena. Esto se debe al represivo sistema penal que tenemos. Carlos Edilberto Vigil considera que El Salvador se ha convertido en los últimos años el país latinoamericano con el más inestable sistema penitenciario, el fin de la guerra civil, el rompimiento de las estructuras bélicas, el nacimiento de las estructuras nuevas para regular la conducta social, son todos ellos elementos de un cambio histórico y no solo acontecimientos aislados. El sistema represivo de nuestro país es muy importante que lo tomemos en cuenta y nos enfoquemos en esta parte, porque todo el sistema penal está en crisis, con una inflación tipificada de conductas, la creación de códigos más represivos que preventivos, personal inadecuado y con signos de corrupción. Este problema penitenciario ha llevado a varios países de la región a legislarlo a nivel constitucional, ordenando un trato humano y tomando la corriente de la readaptación social. Dentro de los tratamientos que los centros penales cuentan, tenemos el general, en el cual están incluidas las actividades deportivas, iglesia, escuela, trabajos socioculturales y tratamientos especializados. Estos por sus partes están dirigidos a la población penada y son específicos para cada interno, no obstante que se atiende con trabajo grupal. Además, las actividades laborales y la educación formal también se consideran parte del tratamiento, la asistencia y las capacitaciones variadas impartidas por el personal técnico de cada centro. Sin embargo, por las carencias de equipos técnicos y la cantidad de internos, es imposible que sean atendidos a su totalidad. Causas que originan la problemática del sistema penitenciario salvadoreño. Al hacer referencia a las causas de la problemática del sistema penitenciario salvadoreño, debemos de indicar que éstas han sido determinadas con base a la incidencia que tiene en todo el sistema.
ciertos factores que tienen la función y medios de cumplimiento para asegurar la finalidad de la organización de los sistemas penitenciarios. No obstante, si se analiza que el terreno, la realidad en el que se sembró la semilla, fines del sistema penitenciario, es inadecuado, de antemano debe saberse que también no se verá un progresivo crecimiento y que no dará frutos. En este caso, los resultados no serán los deseados. Sin ser menos importante, sabemos las escasas oportunidades que tienen en los centros penales de educación, ya que este debe ser garantizado por el Estado para la evolución de los reos. Incluso va más allá para ordenar que aquellos internos que por su nivel de educación y sus condiciones puedan seguir sus estudios técnicos, incluso superiores. Sin embargo, la realidad dista mucho del espíritu de la ley. Las condiciones de estudio son paupérrimas, de insuficiencia y espacios, información limitada y falta de docentes, mobiliarios y material didáctico. El 70% de la población reclusa a nivel nacional es joven. Además, dentro del desarrollo de la investigación se identificó que estos padecían profundas carencias en todos los ámbitos de su existencia, fundamentalmente en el acceso de la educación es muy limitado, lo cual indica que antes del conocimiento del ilícito por su baja instrucción académica, se complica acceder a un empleo y como consecuencia lógica no pueden cumplir sus necesidades básicas. Esto ocasiona desesperación, descontrol de su vida y posteriormente se ven cometiendo delitos. No hay que ignorar que un buen número de reclusos está sufriendo en estos momentos de todas estas necesidades dentro de los centros penales. Bueno, primeramente espero, primero Dios, todos se encuentren muy bien de salud al lado de su familia. Mi nombre es Nadia Ivette Villatoro Monzón y este día hablaré sobre las causas de hacinamiento penitenciario. Para comenzar a enmarcar el problema sobre el hacinamiento carcelario y sus efectos, es necesario comprender algunos conceptos. Hacinamiento. Para la Real Academia de la Lengua Española, hacinar se define como amontonar, acumular, juntar sin orden. Asimismo, el acto de hacinar, es decir, el hacinamiento se refiere a la relación superior entre el número de personas en un espacio o un número de espacios determinados. Según García Vigil, el hacinamiento es la aglomeración producida en los recintos penitenciarios debido a una utilización de su capacidad original de alojamiento. Ahora bien, el sistema penitenciario salvadoreño no cuenta con una asignación presupuestaria y una infraestructura acorde con las necesidades materiales de las prisiones. De ahí que la causa de las condiciones infrahumanas que en la cárcel se observan a simple vista es debido a la infraestructura por la falta de recursos económicos, así como la ausencia de personal técnicamente especializado para la custodia y tratamiento de los internos. Pero esta es solo una causa obvia, que no es la única la cual provoca una aglomeración que se produce en los centros penitenciarios, producto de una sobreutilización de su capacidad original de alojamiento, que es de 7.372 internos, y actualmente existe una sobrepoblación de 17.010 en todo el sistema nacional entre condenados y no condenados. Esto es un estudio que se realizó aproximadamente entre el 2005 y el 2010. Un estudio
bastante viejo a comparación a cómo estarían esos estudios en nuestra actualidad. Pero ocasionando que los centros penitenciarios estén siendo utilizados a más del doble de su capacidad efectiva. De ahí que deriva que el hacinamiento, las condiciones infraestructurales inadecuadas e infrahumanas en el que se encuentran los internos pueden ser vistas como el justo merecido de los delincuentes, pero no puede ser un castigo, ya que no se pueden asegurar que todos los presos son delincuentes, porque estos en su gran mayoría son presos sin condena, es decir, individuos que se encuentran detenidos solo porque se sospecha que han cometido un delito, pero no porque se haya demostrado en juicio. Nadie puede negar los grandes problemas que enfrentan el sistema penitenciario salvadoreño, los que son compartidos por la mayoría de países del tercer mundo. Existe una consecuencia o cadena causal que genera los distintos problemas. Cada una de esas constituye un problema en sí mismo y son a su vez un efecto de una causa anterior. La mayoría de ellos son tan obvios que basta una simple observación de cualquier centro penal para constatar su existencia. Otros, por el contrario, no son ostensibles porque han sido descubiertos por estudios de criminología, sociología, psicología y otras disciplinas auxiliares de las ciencias penales. Tomando como base los resultados de los estudios antecitados, podemos clasificar en promiscuidad, insalubridad, desnutrición, epidemias, violencia interna, claro, inseguridad, criminalidad interna hacia el exterior, asociaciones ilícitas, abuso de poder, estigmatización o etiquetamiento y deterioro del personal en general. Estos problemas consienten en el hecho de que los internos van aceptando la cultura de la cárcel y por lo tanto adoptan y reproducen las ideas, creencias y tradiciones y las normas de conducta propias de la comunidad interna. Esto significa que se produce un deterioro progresivo en la personalidad de los internos y por este motivo una persona mientras más tiempo permanezca en prisión tiene menos posibilidades de desarrollar alguna actividad útil dentro de la sociedad al recobrar su libertad. Uno de los efectos más dañinos es la estigmatización o etiquetamiento. Esto significa que todo individuo que pasa en la cárcel queda señalado o manchado por el resto de su vida, siendo objeto de rechazo y de su discriminación hacia su propia persona y de su familia. Las difíciles condiciones de su hacinamiento han sido en muchas ocasiones el detonante de motines en cárceles que en algunos de los casos han dejado saldos mortales en el asesino de internos. Causa del hacinamiento, detención provisional. ¿Por qué? Con mucha razón se señala esto como una causa inmediata de este problema, por el uso de la detención provisional, pero esta decisión en una sociedad democrática debe ser utilizada en forma excepcional y restrictiva, para no vulnerar el principio de inocencia ni por regla general. Escasa utilización, porque siempre se utiliza de manera muy frecuente. Carlos Edilberto Rodríguez Vigil en Reos y Realidad de El Salvador menciona las medidas alternativas a la prisión y la libertad condicional en cuanto a la poca coordinación entre la Dirección General de Centros Penales y las instituciones vinculadas con el área penitenciaria, falta de efectividad de la distribución
de los internos a nivel nacional, insuficientes programas de rehabilitación para los internos, ya que solo tienen posibilidad de atender a un 30 o 40% de la totalidad de los internos. Esto hace que el hacinamiento sea un grave problema en la actualidad. Asimismo, la detención provisional del imputado surge una vez que el juez considera que existen cargos suficientemente serios para que justifiquen que se decrete la restricción de su libertad como medida de precaución, a fin de facilitar la investigación y asegurar su comparecencia de juicio, y ha de ordenarse mediante una decisión escrita y fundada que recibe la designación de auto de detención provisional. Cuando existe una sentencia condenatoria definitiva, es evidente que por regla general el procesado debe ser privado de su libertad, más con anterioridad a la sentencia. Los procesalistas señalan que solo en caso de necesidad debe sufrir tal restricción. La razón de ser de la detención provisional está únicamente en su necesidad, porque no es más que una medida de precaución y de seguridad durante las investigaciones, la instrucción y el procedimiento que deben preceder a la sentencia. De lo anterior se colingue que para la justificación de la sentencia preventiva es necesario que se demuestre que la justicia está en la necesidad de asegurarse de la persona del inculpado para sus indagaciones, sus interrogatorios y confrontaciones o para prevenir otras infracciones, porque el inculpado es sujeto peligroso o porque puede perjudicar la expresión de la verdad en las investigaciones de la prueba, destruyendo las huellas del delito o del cuerpo del mismo, borrando las pistas, suscitando falsos testimonios porque haya razones serias de temer que trate de escapar a la justicia, escondiéndose o dándose a la fuga. Nuestro ordenamiento procesal penal admite la detención provisional para toda clase de delitos, exigiendo para unos presunción grave de delincuencia y para otros, como el asesinato, homicidio, hurto y robo, una simple presunción. Como medida de excepción, no debería ordenarse por infracciones que no fueran de verdad gravedad. En ningún caso se debe justificar que el tiempo de detención preventiva sea como desgraciadamente ocurre en nuestros tribunales, que es prolongada en demasiadas ocasiones por la sola lentitud de las investigaciones o por la negligencia o la indiferencia de los órganos encargados de proceder a ellas. No es extraño encontrarse con casos en los que cuando el condenado llega al jurado ya ha sufrido una detención preventiva de una duración igual o mayor al tiempo al que pudiera ser condenado, aunque fuera reconocer que el dado volumen del trabajo de nuestros juzgados es materialmente imposible que los juzgadores depuren los informativos en los plazos señalados por la ley. También es fuerza reconocer que en muchos casos la depuración ha sido lenta y hasta negligente. Valdría la pena prever, como lo hace la legislación de Suiza, que la detención que pasare de cierta duración diera lugar a un recurso rápido, sin lentitudes, formalidades y complicaciones inútiles, para que el inculpado pudiera ser garantizado en respecto a las disposiciones de la ley en cuanto a la detención y a la prolongación indebida de esta. Gracias.
Otra de las posibles soluciones para el hacinamiento sería el mejoramiento de la eficacia del proceso de justicia penal. Las estrategias que se adopten para mejorar los sistemas penales deben procurar reducir el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin del proceso con sentencia definitiva, imponer plazos para la conclusión de la instrucción y el juicio, mejorar la administración judicial y crear sistemas efectivos de gestión de casos. Para el desarrollo de esta estrategia es necesario un esfuerzo conjunto de todos los operadores del sistema penal, incluyendo policías, fiscales, jueces y el personal penitenciario. Así que por eso mismo es muy preocupante la cantidad de personas privadas de libertad sin espacio, porque al incurrir en esto entramos a un diagnóstico de una prisión saturada. Es decir, contiene altos niveles de conflictividad entre los mismos internos y a veces hasta con el propio personal que trabaja dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Hay poca falta de asistencia y de personas especializadas, lo que provoca anarquía y violencia. Así que por eso mismo es muy preocupante la cantidad de personas privadas de libertad sin espacio, porque al incurrir en esto entramos a un diagnóstico de una prisión saturada. Es decir, contiene altos niveles de conflictividad entre los mismos internos y a veces hasta con el propio personal que trabaja dentro de las instalaciones del centro penitenciario. Hay poca falta de asistencia y de personas especializadas, lo que provoca anarquía y violencia. Consecuencias y algunas posibles soluciones sobre el hacinamiento. A mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus derechos humanos y fundamentales es menor. El hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Como ya sabemos, los altos niveles de hacinamiento son solamente una parte de las malas condiciones, pero según los expertos, si se mira más a fondo, se puede constatar la falta de personal, de capacitación y de los escasos programas de reinserción y resocialización para tantos detenidos que hay. Algunas de las consecuencias del hacinamiento son que impacta la calidad de vida y la nutrición de los mismos internos, el saneamiento y las actividades de los reclusos, los servicios de salud y la atención a los grupos más vulnerables. Afecta no solo el bienestar físico, sino que también mental de todos los reclusos. Genera tensión y violencia entre ellos y exacerba los problemas de salud mental y física existentes. Por eso es muy preocupante la cantidad de personas privadas de libertad que hay sin espacio. Al incurrir en eso, no solo entramos a un diagnóstico de una prisión saturada con altos niveles de conflictividad, sino que también se deja ver la falta de asistencia y de las personas especializadas. Esas son solo una de las pocas consecuencias que tiene el hacinamiento, y por eso no se pueden considerar las cárceles como sitios seguros ni para los internos ni para el personal que trabaja con ellos. Entre ellas se encuentran las políticas y programas integrales de justicia penal. Estas estrategias de reducción del hacinamiento deben basarse en un enfoque integral y sostenido para mejorar el proceso de justicia penal, porque en el marco de una reforma integral de la justicia penal es necesario implementar reformas a las leyes penales, procesales y de ejecución de las sanciones. En lo que se refiere a las leyes penales, la prisión sigue siendo la pena típica para todo tipo de delitos, y es por eso que es necesario aplicar en mayor medida sanciones no privativas de libertad. Así como también en cuanto a la ejecución penal se debe promover el control judicial de la ejecución de la pena, facilitando el acceso a la libertad condicional, a los regímenes de confianza y otros beneficios que contribuyen a reducir el hacinamiento. Cada estado debería de determinar el cupo máximo de la capacidad de sus prisiones y no debería adoptarse la decisión de aumentar el número de plazas en las cárceles sin previamente analizar la forma de reducir la demanda, porque el hacinamiento siempre será un grave impedimento para la gestión segura y humana de los centros penitenciarios, también para la reintegración de las personas privadas de libertad y para el cumplimiento de los derechos humanos. La ausencia de una política pública en materia penal ha llevado a que la situación de la prisión no sea abordada de manera integral. No es posible alcanzar soluciones satisfactorias interviniendo únicamente sobre uno de los subsistemas del sistema penal, que es el penitenciario, pues ese es solo un eslabón al final de la cadena del sistema penal. Porque hasta ahora las medidas adoptadas por los estados para controlar y reducir el hacinamiento no han dado resultados positivos, ya que en lugar de atacar las causas que lo originan,
han atendido solo sus efectos. El principio de la dignidad humana es la base fundamental sobre la cual debe girar toda la actividad penitenciaria, procurando con ello cumplir con la finalidad constitucional asignada al sistema penitenciario salvadoreño, es decir, la readaptación social del delincuente. Asimismo, la actividad penitenciaria debe ser desarrollada bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad, pilar fundamental en todo Estado democrático de derecho y toda actividad a la que se encuentren sometidas las personas privadas de libertad estará sujeta a las garantías criminal, penal, jurisdiccional y ejecutiva. En el cumplimiento al principio de judicialización, los órganos jurisdiccionales competentes deben ejercer un efectivo control durante la ejecución de las penas privativas de libertad para garantizar a los internos los derechos fundamentales que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria, esperando que los internos tengan una mejor vida dentro de los centros penitenciarios salvadoreños. Gracias por su atención. Bendiciones a todos.